¿Cómo pudo un humilde médium escribir una carta detallando el juguete roto de una niña fallecida, un secreto que solo sus padres conocían? En el corazón de Brasil, la figura de Francisco Cândido Xavier, conocido por todos como Chico Xavier, se alzó como un faro de esperanza y misterio. Su vida entera estuvo dedicada a ser un puente etéreo entre los vivos y los que ya partieron, utilizando la psicografía para transcribir mensajes de los espíritus. Estas cartas, cientos de ellas, no eran meras palabras al azar, traían apodos cariñosos, recuerdos compartidos y un amor que trasciende la muerte, transformando por completo el escepticismo y el dolor en una asombrosa certeza. El silencio en la sala de estar de los Almeida era pesado, denso, casi asfixiante. Habían pasado 8 meses desde que Ana, su pequeña de 6 años, se había ido. Un accidente inesperado, un instante que lo cambió todo. Laura, su madre, se aferraba a un pañuelo ya húmedo por las lágrimas, mientras Marco, su padre, miraba el punto fijo en la pared, un vacío en el alma que nada parecía poder llenar. Fue entonces cuando la noticia de que Chico Xavier estaría en la ciudad llegó a sus oídos como un tenue eco. Sin mucha fe, más por desesperación que por convicción, decidieron asistir a una de sus sesiones. Laura aún recordaba la sensación irreal de aquella noche. La sala atestada, el murmullo de la gente y luego el silencio expectante cuando Chico Xavier comenzó a escribir, su mano moviéndose con una fluidez ajena a la suya propia. De repente, su nombre, Laura Almeida, resonó la voz clara de un asistente. El corazón de Laura dio un vuelco. Se acercó temblorosa y la hoja de papel le fue entregada. Sus ojos recorrieron las palabras con avidez y lo que leyó la dejó sin aliento. Mamá, sé que me extrañas mucho, pero estoy bien, de verdad. Aquí es todo tan bonito, lleno de luz y con muchas flores. Hay un jardín enorme donde puedo jugar sin cansarme. ¿Te acuerdas de mi osito Barnabí? ¿Ese que tenía la pata rota y que cosiste 1000 veces? Él está conmigo. Un niño muy simpático que usa unas gafas grandotas como la del abuelo Pepe me ayudaba a arreglarla con una aguja mágica. Y a veces escucho una musiquita suave, como la de la cajita de música que me regalaste en mi cumpleaños. Esa que tocaba para Elisa. Y lo mejor de todo, aquí no hay más pinchazos ni dolores. Sé que cuando me fui, papi estaba muy triste. Dile que no se preocupe por mi bicicleta rosa. La cuidé mucho, lo prometo. Y recuerda cuando salíamos a pasear por el parque y me reía a carcajadas porque te caías al intentar seguirme en los columpios. Me acuerdo de tu risa, mamá. Esa risita contagiosa que tenías cuando me hacías cosquillitas en los pies antes de dormir y yo no podía parar de reír. Aquí siento que puedo reír así todo el tiempo. Hubo un momento, justo antes de que todo se volviera oscuro, que vi una luz muy brillante y sentí como si flotara. No dolió. Fue como dormirme, pero luego desperté en un lugar con un aroma que me recuerdan a los jazmines del jardín de la abuela. Esa flor que decías que siempre te traía suerte. Había gente sonriendo y un señor muy amable me tomó de la mano y me dijo que no me preocupara, que estaba a salvo. Mamá, dile a papá que no se culpe por nada, que fue mi momento y que estoy aprendiendo cosas nuevas y que hay muchos amigos aquí. Hay un arroyo con agua cristalina donde veo peces de colores que brillan y a veces veo mariposas de todos los colores. Y hay un columpio enorme que llega tan alto que parece tocar las estrellas. Sé que te preocupas por mi perrito, Copo de Nieve. Él está bien y sé que lo cuidarás mucho. Recuerda ponerle su collar de estrellitas, el que brilla en la oscuridad. Él me lo dice. Y una última cosa, mamá. ¿Te acuerdas de la canción que me cantabas todas las noches? Esa de estrellita, ¿dónde estás? Pues aquí hay muchas estrellitas. Y sé que una de ellas eres tú, brillando para mí. No me olvides, pero vive tu vida. Sé feliz. Quiero que seas feliz. Y el pastel de chocolate que me hacías para mi cumpleaños, aquí no hay chocolate,
pero hay unas frutas que son deliciosas y dulces como miel. No te preocupes por mí, estoy bien. Nos vemos, tu Ana. Laura, con la carta apretada contra el pecho, sollozó. Marcos se acercó, la leyó por encima de su hombro y sus ojos, antes vacíos, se llenaron de lágrimas. Barnabí, la pata rota, la aguja mágica, el abuelo Pepe y sus gafas, la cajita de música y para Elisa, los jazmines, el arroyo, las mariposas y el columpio, la bicicleta rosa, la risa contagiosa de su esposa y el perro copo de nieve con su collar de estrellitas eran detalles que solo ellos y Ana podían conocer. La culpa que atormentaba a Marcos se disolvió en un mar de lágrimas. La risa de Ana, el aroma a jazmines, no era el fin. Era un nuevo comienzo, una promesa de reencuentro que les devolvió la esperanza en medio de la desolación. Si les está gustando la historia, es momento de dejar su like. En otra parte de la inmensa geografía brasileña, doña Elena vivió su duelo en soledad. Su hijo Marcos, un joven artista de 25 años, había partido inesperadamente a causa de una enfermedad fulminante. Marcos era su único hijo, la luz de sus ojos, y su ausencia había sumido la casa en un silencio opresivo, donde los lienzos sin terminar y los pinceles secos eran mudos testigos de una vida que se había apagado demasiado pronto. Doña Elena, una mujer de fe profunda pero ahora tambaleante, se aferraba a la esperanza de un signo, una señal de que Marcos estaba bien. La oportunidad de visitar a Chico Javier surgió a través de su amiga. Al principio, Elena dudó. La idea de buscar un mensaje de su hijo en un medium le parecía casi una traición a la memoria de Marcos. Sin embargo, la insistencia de su amiga y la desesperación de su corazón la llevaron hasta el centro espiritista. Aquella noche, entre la multitud de almas dolidas, escuchó su nombre, Elena Cardoso. Con el pulso acelerado, recibió la carta. Sus manos tambaleaban al desdoblar el papel, y sus ojos se empañaron al reconocer la caligrafía que se asemejaba tanto a la de su hijo, aunque con una delicadeza que no recordaba. Madre querida, sé que estás triste y que mi partida te dejó un vacío enorme, pero quiero que sepas que estoy bien, mejor de lo que jamás imaginé. ¿Recuerdas aquel cuadro que estaba pintando? El del atardecer con los flamencos rosados sobre el agua azul intenso. Aquí hay colores que ni siquiera el más brillante de mis pigmentos podría igualar. Veo tonalidades de naranja y púrpura que se funden en el cielo, y el verde de los árboles es tan vibrante que parece pulsar con vida. Y las luces, madre, las luces aquí son maravillosas. No hay sombras, solo una claridad suave que lo ilumina todo sin cegar. Recuerdo perfectamente el momento en que me sentí débil, el último suspiro en tu regazo. Fue como si una manta cálida me envolviera, y luego una sensación de ligereza, como si me desprendiera de un peso. Y vi tu rostro, madre, tan cerca del mío, tus lágrimas cayendo. No te preocupes por el dolor que sentiste al verme partir. Aquí me encontré con mi abuela Teresa. ¿Te acuerdas de su risa contagiosa? Ella me recibió con un abrazo tan fuerte que me hizo sentir en casa de inmediato. Y está mucho más joven, llena de vitalidad. También me encontré con el tío Carlos, el que siempre me animaba a pintar y que me regaló mis primeros pinceles. Estoy aprendiendo cosas nuevas, explorando paisajes que parecen sacados de mis sueños más audaces. Hay jardines donde las flores cantan. Sí, cantan, madre. Y el sonido es tan armónico que te llena de paz. Sigo pintando, pero ahora con la luz como mi pincel y la energía como mi lienzo. Mi arte ahora es diferente, más libre, más conectado con la esencia de todo. Sé que te preocupa mi estudio, mis libros de arte, mis bocetos. Guárdalos, madre, son parte de lo que fui, pero no te aferres al pasado. Vive, por favor, sigue disfrutando de los pequeños placeres. Recuerda cuando me pedías que pintara esos paisajes de la costa, con las olas rompiendo en la arena. Aquí hay un mar de tranquilidad, un océano de serenidad que no tiene fin. Y la música, hay una melodía constante,
como un coro invisible que te envuelve y te calma. Y sobre todo, no te culpes por nada, madre. Hiciste todo lo que pudiste y me diste una vida llena de amor. No hay arrepentimientos, solo gratitud. Estoy contigo en cada pincelada que des, en cada color que admires en la naturaleza. Y cuando veas un atardecer que te quite el aliento, piensa en mí. Es mi forma de decirte que sigo aquí, contemplando la belleza junto a ti, aunque en otra dimensión. No es un adiós, madre, es un hasta luego. Nos encontraremos de nuevo, y entonces pintaremos los cielos con los colores del amor eterno. Tu hijo que te ama, Marcos. Elena terminó de leer, y las lágrimas que brotaron esta vez no era de tristeza, sino de una profunda, casi dolorosa liberación. Los flamencos rosados, el atardecer, la calidez de su regazo, la risa de su madre, Teresa, la figura del tío Carlos y los pinceles. Todo era inconfundiblemente Marcos. Las palabras sobre la culpa, la invitación a vivir y la promesa del reencuentro resonó en su corazón como la melodía de los jardines celestiales. La carta no solo le había traído consuelo, le había devuelto la paz, una paz que creía perdida para siempre. Sabía que Marcos seguía pintando, pero ahora con los colores de la eternidad. Estas historias entrelazan el dolor más profundo con una esperanza que desafía la lógica, utilizando la figura de Chico Javier como el puente entre dos mundos. A través de la psicografía, los relatos de Ana y Marcos trascienden la simple consolación. No ofrecen mensajes genéricos, sino radiografías exactas de la intimidad familiar. Detalles tan específicos como el osito Barnabí, la canción Estrellita o el cuadro inacabado de los flamencos rosados actúan como pruebas irrefutables para unos padres devastados por la culpa y el vacío. Más allá del misterio sobrenatural, el verdadero milagro que se describe es de naturaleza psicológica y espiritual, la transformación de la desolación en paz. Las cartas lograron disolver el trauma de la pérdida al resignificar la muerte no como un final abrupto, sino como un lienzo nuevo y vibrante, devolviendo a los vivos la libertad de seguir existiendo sin el peso del remordimiento. Amigos, espero que les haya gustado el video. No olviden darle like, compartir. También ya saben que pueden darle hype al video. Eso me ayudaría bastante para que YouTube siga recomendando ese video y así pueda llegar a más personas. También les quiero dejar un video que sé que les va a gustar de este lado. Nos vemos en el próximo video.